Pueden sentarse, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos. Entonces, como les decía, la vida de un creyente consagrado es algo fuera de serie. Ahora, el mundo lo cambia únicamente la iglesia. Obviamente, ¿por qué? Por la obra de Cristo en la iglesia. Si queremos un cambio en Colombia, hermanos, está a través de la iglesia. No lo cambian los políticos, no lo cambia nada. Lo cambia la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Alabanzas al Señor. Un verdadero creyente es algo fuera de serie. Y ahora yo quiero hablarles de ese creyente, mis amados hermanos. No, quizás no somos lo que Dios quiere que seamos, pero vamos hacia allá. Estamos clamando por un derramamiento del Espíritu. Estamos clamando, y les recuerdo a los hermanos, de 9 a 9 y media estamos orando por el avivamiento. Los domingos, aunque sea, ¿sí está claro, hermanos? Sí, entonces, los hermanos que van llegando a las 9, entramos a orar, a clamar a Dios por un despertar, por un avivamiento. Que Dios nos ayude, adorados a Dios. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, el creyente verdadero debe haber oído al Señor Jesús. Oigan eso, ¿sí? Lo quiero mostrarte con la palabra. El verdadero creyente, alguna vez, ¿sí? Ha oído al Señor Jesús. Entonces yo tengo aquí una pregunta. ¿Alguna vez le has oído? ¿Como creyente le has oído? Que Dios nos ayude. La palabra, mis amados hermanos, Él dice, no vamos a leerlo, pero Él dice en Juan 14, 21, que si alguno le ama, Él se manifiesta a Él. O sea, un creyente consagrado, tarde o temprano, oye al Señor, ve al Señor. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos ser creyentes consagrados. Alabanzas al Señor. Ahora, un creyente debe haber sido enseñado por Jesús. Parece mentira, ¿no? Porque uno dice que el Señor enseñando a la criatura, el Dios todopoderoso, que las naciones son como menos que una gota de agua para Él, que saque tiempo para enseñarle a la criatura, para hablarle a la criatura. Eso es fuera de serie. ¿Sí está claro, hermano? Pero Él lo ha dicho. Alabanzas al Señor. Entonces, tengo aquí también una pregunta. ¿Alguna vez has recibido una clase del maestro? ¿Te enseñó? ¿Sí? Juan dice que no necesitamos que nadie nos enseñe. La unción nos enseña, dice la palabra. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué les digo eso? Miremos Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios capítulo 4, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Si en verdad le habéis, ¿qué dice? Oído. ¿Sí está claro? Como les decía, ¿has oído al Señor? Que Dios nos ayude para abrir el oído, mis amados hermanos, y agradarlo. Si en verdad le habéis oído, ¿y qué otra cosa? Y habéis sido por Él enseñados, adorados a Dios, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, conclusión, como les decía, cada creyente consagrado debe haber oído al Señor y debe haber sido enseñado por el Señor. Hay personas que pueden llegar muy lejos, hermanos, porque hay gente extraordinaria, pero que nunca ni lo oyeron ni fueron enseñados por Él, aunque lleguen muy lejos. Por eso hay que preocuparnos mucho por ajustarnos a la regla bíblica. Por ejemplo, miren un ejemplo de personas que llegaron muy lejos pero nunca ni oyeron ni fueron enseñados por Él. Miremos en Mateo capítulo 7, mis amados hermanos.
Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y miremos el versículo 22, mis amados hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, miren eso: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga eso. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oiga eso. ¿Y qué les dice el Señor? Entonces le declararé: nunca os conocí. Yo nunca les hablé a ustedes, ¿sí? Nunca les di una clase. En otras palabras, dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, que Dios nos permita ser creyentes y que nos permita ser creyentes verdaderos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces que el Señor nos ayude. Entonces, ¿cómo sabemos que el cristiano ha recibido una clase del Maestro? Por el cambio de vida. Un cristiano, hermanos, cambia de vida. Un verdadero cristiano, uno ve que cambia hasta la manera de caminar. Un cristiano consagrado uno lo nota. Si está claro, hermanos, y que Dios nos ayude, porque la idea es ser una iglesia gloriosa con cristianos consagrados. Alabanzas a Dios. Si logramos consagrarnos, como les voy a mostrar, hermanos, este país tiembla. Adorado sea Dios. Miremos, mis amados hermanos, un ejemplo de un cambio, ¿sí? Miren Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y miremos desde el versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Este es el ciego Bartimeo, ¿sí? Dice así en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, es decir, el Señor, y sus discípulos y una gran multitud, o sea, obviamente una gran multitud iba con el Señor. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, aquí vemos un hombre que era mendigo y estaba sentado, ¿sí?, junto al camino. Ahora bien, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como vemos, el hombre no se levantaba, estaba sentado, pero como que gritaba con toda. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, los que lo regañaban no eran poquitos, porque dice, y versículo 48, y muchos, o sea, muchos le decían: cállese, ¿sí? Y muchos le reprendían para que callase. Me supongo que gritaba lo suficientemente duro porque estaba sentado junto al camino. No dice que estaba parado, ¿sí está claro, hermanos? Sino que estaba sentado, pero gritaba. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose y mandó llamarle, ¿sí? Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. ¿Qué fue lo primero que le dijeron al ciego? Ten confianza, levántate. Porque estaba sentado el sinvergüenza. Gritaba y gritaba, pero no se paraba. ¿Sí? Ahora bien, mis amados hermanos, pero este hombre, cuando le dijeron: levántate, que él te llama, ¿qué hizo? Entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces, hermano, aquí vemos dos cosas importantes. Primero dice que arrojó su capa, no en el camino, sino junto al camino. Esta capa, en mi concepto, y lo que creen los que estudian la palabra, era lo que identificaba a Bartimeo. Cuando veían a Bartimeo que iba llegando allá para sentarse ahí a mendigar, yo creo que le veían la capa y decía: allá va Bartimeo. O sea, la capa identificaba a Bartimeo. Pero ¿qué hizo este Bartimeo? Cuando le dijeron: el Señor te llama,
¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué hizo? Tiró la capa. Debía estar sucia y maloliente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y salió y fue a Jesús. Ahora bien, hermanos, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, quédese, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Se quedó en el camino. Pero ya Bartimeo no tenía ni esa capa sucia, ni era ciego. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Bartimeo era un hombre nuevo, salvo, ¿sí? Que podía ver y ya no tenía una capa sucia. Ese es el creyente, hermanos. Ese es el creyente. El creyente verdadero tiene un cambio absoluto. ¿Sí está claro, hermano? Eso se nota. Que Dios nos permita ser creyentes. ¿Sí? Si no hemos cambiado, algo funciona mal. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. El creyente es especial. Es una obra de Dios que ni siquiera se la imagina la persona humana. Por eso dice la palabra que para el hombre natural la obra de Dios es locura, porque es demasiado allá. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, si no hemos cambiado radicalmente su manera de vivir, no ha sido enseñado por el Maestro. ¿Está claro, hermanos? Sí. Miren, hay, nuevamente Efesios capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la forma de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿qué le va a hablar? ¿Qué le habla al creyente? Deje esa vida que trae. Y el creyente la deja, hermanos. El creyente la deja, ¿sí? Cuando uno ve un creyente consagrado, uno dice, uy, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Que Dios nos permita hacerlo. Adorado sea Dios. Como nos decía la hermana Joana, un antes y un después, ¿no? Sí. Y ella nos explicaba, pues los invito a los hermanos que se concentren por las noches, porque los hermanos predican hermoso. Y la hermana nos mostraba, ¿sí? Que antes de conocer verdaderamente a Dios, aunque venía a la iglesia mucho tiempo, pues le interesaba su trabajo, tener un mayor dinero, X, Y, Z. Pero ahora que fue tocada por el Señor, como ella dijo, después de 2 horas de llanto delante de su presencia, tocado por el Señor, ahora le interesa servirle y adorarlo. Es un cambio total. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, en el creyente. Y hermanos, Dios nos llama a eso. Si no sientes en el corazón adorarlo y mejorar y no perder el tiempo, y si no sientes la necesidad de que se acaba esto y que necesita fruto, algo está funcionando mal. Que Dios nos ayude para despertar. Entonces, mis amados hermanos, perdonen que les ponga un ejemplo. Yo he conocido niñas, duramos en las cruces como 25 años. He conocido a niñas jóvenes que cuando las veía, sin ánimo de ofender, ¿no? Con medio estómago afuera, yo me preguntaba, ¿será que puede cambiar? A veces las veía como tan loquitas que yo decía, puede cambiar. Pero hermano, cuando las veía convertidas, me daba la impresión de que habían sido reempacadas. Es un cambio violento. La manera de vestir, la manera de hablar. Estamos hablando de las cruces, ¿sí está claro? Bueno, muchas personas con muy poca formación o con una formación mala. Pero cuando se convertían, uno decía, uy, qué cambio.
Ese es el creyente, hermano. Esa obra la hace el Espíritu. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces los cambios en el creyente son muy drásticos. No lo vamos a leer, pero en 2 Corintios 5:17 dice que todas las cosas en el creyente son hechas nuevas. ¿Está claro? Sí. O sea, es un nuevo hombre, ¿sí? En el mismo empaque, pero por dentro totalmente cambiado. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, yo recuerdo lo siguiente, perdone que les hable de algún testimonio personal. En las cruces hubo un tiempo, nosotros duramos mucho tiempo allá, y había mucha inseguridad, hubo un tiempo especial de inseguridad. Y recuerdo que nosotros hacíamos allá 2 cultos, uno por la mañana y otro por la tarde. El de las 4 terminábamos por ahí a las 6 o 6:30. Y recuerdo que por ahí a esa hora una hermana me dijo, hermano Miguel, yo quisiera pasarme por aquí y conseguir una piecita por aquí cerca de la iglesia. Y le dije a 2 jóvenes que estaban cerca de mí, le dije, esta hermana quiere conseguir una piecita por aquí en las cruces, se la recomiendo, vayan con ella y por favor me la cuidan porque la pueden atracar. Entonces los 2 hermanos me dijeron, hermano Miguel, los que atracábamos éramos nosotros, ahora estamos en la iglesia. Adorado sea Dios. Ese es el evangelio, hermanos, ese es el evangelio. ¿Está claro? A un ampón, a un delincuente difícilmente lo cambian, pero cuando Cristo lo toca, ese hombre se vuelve una bendición. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, ese es el evangelio. Les quiero dar otro testimonio y perdonen porque yo casi no doy testimonio de parte mía. Cuando yo era joven, desde muy joven asistí a la iglesia y había una hermana norteamericana. Y esa hermana norteamericana no predicaba el evangelio como nosotros. Esa hermana norteamericana se iba a las fincas. Y yo no sé cómo se metía en las fincas y les enseñaba a cultivar. Y obviamente le cogían cariño a la gringa. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ella hacía lo siguiente, después de que se ganaba como la atención del campesino, entonces ella le pedía, buscaba la forma de que el campesino le diera una cita. ¿Sí? Y le escribía a la iglesia cristiana más, en ese entonces, le escribía a la iglesia cristiana más cercana. Y le escribió una carta y en la carta generalmente decía, tal finca, el señor fulano de tal está interesado en el evangelio. Le ruego a ustedes que lo visiten tal día a tal hora. Ella mandaba la carta y a la iglesia donde yo asistía llegó la carta. Para ir a visitar a ese señor en esa finca. Estoy hablando más o menos en el 70, o sea, muchos de ustedes no habían nacido. Y había un mover, pues sin ánimo de ofender a nadie, un mover revolucionario, llamémoslo así, dura. O sea, en esa parte del Salto del Tequendama para abajo, había un mover tremendo. Unos se tomaron fincas, otros posiblemente la compraron. Hubo una distribución del campesino. Bueno, pero entre esos estaba el señor que la gringa, en cierto aspecto, se había ganado la confianza. Y llegó la carta a la iglesia donde yo asistía y había que ir a visitar a ese señor. Bueno, entonces con los jóvenes dijimos, bueno, para allá. Entonces nos fuimos a visitar a ese hombre, ¿sí? Y llegamos a la finca del hombre, llegamos a una lomita de donde se veía la casa del hombre. Pero lamentablemente el día que llegamos estaban ellos en fiesta y estaban celebrando el triunfo de la revolución. Entonces nos mandó un hijo, un niñito, que nos dijo, bueno, hermanos, hagan el culto, pero háganlo ahí. O sea, en otras palabras, no acá en mi casa no. Ahí háganlo allá en esa loma.
Entonces yo le dije al niño, le dije, dígale a su papá que no, vinimos a hacer el culto en su casa, pero que si no se puede hacer en su casa, nos devolvemos, ¿sí? Entonces yo creo que el peladito fue y le dijo. Entonces yo no sé, él tenía temor porque estaban los que estaban con él no eran cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Como que le dio pena y le dijo que esperáramos. Y después nos dijo que llegáramos. Sin ánimo de ofender, hermano, llegamos y nos paramos ahí. Y entonces el jefe de la revolución, llamémoslo así, se montó en un banco grande y dijo, primero me oyen a mí. Y principió a hablar. Bueno, por lo menos yo creo que una hora ahí estábamos parados. Por cierto, todos jóvenes en ese entonces. Pero, y habló hasta que pudo. En eso alguien dijo, que hablen los que vinieron de Bogotá, que nos digan algo. Nos lo soltaron, ¿sí? Y hermano, y arranco. Me va a hacer recuerdo en 2 Corintios 8:9, porque él siendo rico se hizo pobre, para que ustedes que son pobres sean enriquecidos a partir de hoy. Y arrancamos. Y una vez que terminé de predicar, entonces, en ese entonces no era como ahora. Ahora cantamos en melodía, cantamos, todos los cánticos son en melodía. Pero en ese entonces, con los jóvenes eran dúos y tríos. Que se cantaba y eran muy hermosos. Entonces ya llevábamos las canciones listas. Entonces paré y arrancaron los hermanos a cantar, a dar esas canciones tan bonitas. Y una vez que terminamos, no hicimos la invitación porque era peligrosa, pero una vez que terminamos, Dios les bendiga. Y se me acercó el jefe de la revolución y me dijo, ahora si usted es un hombre, venga y peleamos. Así me dijo. Entonces yo le dije, yo no peleo, predico el evangelio, le dije al hombre. Bueno, eso terminó ahí, hermanos, y nos fuimos. Unos años después, no sé, 2, 3, 5 años, llegó a mi oficina un joven y me dijo, hermano Miguel, yo soy hijo del dueño de la finca donde ustedes fueron a predicar. Ahora ya nosotros somos profesionales y hay un templo en nuestra finca. Hermanos, pero lo que quiero recordarles es esto. Cuando el hombre me dijo que peleáramos y yo le dije, yo no peleo, predico el evangelio, me lo dijo con mucha seguridad y con mucha fuerza. Me dijo así, tiran la semilla y ella crece sola. Me dijo así. Y cuando el joven llegó a mi oficina y me dijo que ahora había un templo en su finca, me acordé de la frase del hombre. ¿Sí? Y nunca la he olvidado, mis amados hermanos. El evangelio no pelea, pero el evangelio tumba imperios. ¿Y está claro, mis amados hermanos? Sí. Si llegamos a consagrarnos, este país tiembla. Que Dios tenga misericordia en nosotros y nos ayude. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para amarlo. No hay nada más poderoso que la iglesia. Un hermano consagrado es algo verdaderamente temible. Es algo fuera de serie, pero además temible. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué otra cosa le enseña Dios al creyente? Le enseña que debe renovar el espíritu de su mente. El espíritu de su mente. Miren capítulo 4, versículo 23, ahí de Efesios. Dice así la palabra. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, noten, hermanos, que no dice renovados en vuestra mente, sino el espíritu de la mente. Me parece que va mucho más allá, mucho más allá. Entonces yo anoté aquí algunas cositas, hermanos. Esto es muy profundo. Renovar el espíritu de la mente es muy profundo. Renovar quiere decir hacer nuevo o de nuevo. Eso quiere decir renovar. Hacer una cosa nueva o hacerla de nuevo. Ahora bien, yo anoté lo siguiente, hermano. Es un concepto, pero es un concepto mío. No, hermano, sí, pero los hermanos juzgan. Es un concepto, pero da la impresión que Dios quiere que el creyente, una vez que acepta a Cristo, su mente vuelva a su estado original.
¿Cuál es el estado original? Miren 1 Corintios 2:16. Miren 1 Corintios 2:16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es fuera de serie, hermanos. El creyente que entiende esto lo adora. Es fuera de serie, ¿sí está claro? En otras palabras, puede que yo esté equivocado, pero es un concepto. Nada menos, esto me parece a mí que significa un acceso a la sabiduría de Dios, tener la mente de Cristo. Que Dios nos ayude para adorarlo. Adorado sea Dios. Alguien ha dicho que la debilidad de Dios es dar demasiado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, dar demasiado al que lo ama. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa le enseña el Señor al creyente? Le enseña a que debe vestirse de nuevo. ¿Sí? Miren el versículo 24 de Efesios 4:24. Efesios 4:24. Efesios capítulo 4, versículo 24, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4:24. ¿Sí? Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Esto debe hacerlo el creyente. Ahora, yo noté aquí lo siguiente, hermano. Vestidos de... ¿Cuál es el nuevo hombre? Es el hombre espiritual. Dice que el hombre natural trae la imagen o el vestido de Adán. El creyente trae el vestido de Cristo. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, vestidos del nuevo hombre, vestidos de ese hombre espiritual que es Cristo. Es vestirnos de la personalidad del Señor Jesús, ¿sí? Es decir, vestirnos de su carácter. ¿Qué dice la palabra? Que el que lo ama debe andar como él anduvo. Los primeros cristianos se parecían tanto a Cristo, mis amados hermanos, porque que en Antioquía, o sea, en esa primera iglesia extraordinaria, los llamaron cristianos, porque decían, uy, se parecen mucho a Cristo. Entonces nos llamaron cristianos. Que Dios quiera, hermanos, que nos parezcamos a Él. Adorado sea Dios, que la gente nos mire y digan, uy, se parecen a Cristo. Que Dios nos ayude. Ahora, tener entonces, hermanos, el nuevo vestido es tener la personalidad del Señor, su carácter, tener su mente, ¿sí? Tener sus acciones. Inclusive con respecto a la mente, la hermana Vale, que predicó también esta semana, nos decía que de pronto llega a la iglesia una niña mal vestida, llamémosle así, y podemos juzgarla mal. Entonces decíamos depende, y puede que los hombres digan, no, es que ella me tentó, pero eso no es verdad. Depende cómo la miremos. Si es un verdadero cristiano y la ve vestida en forma indecente, ¿sabe lo que hace ese verdadero cristiano? Le da lástima, porque sabe que le va a ir mal. Si está claro, hermanos, si la mira con compasión, no con tentación. Ese es el cristiano, mis amados hermanos. Porque el cristiano mira con los ojos de Cristo. Adorado sea Dios. Entonces, vestirse de nuevo es vestirse con el vestido de Cristo, su carácter, su mente, sus acciones, su visión. Adorado sea Dios. Ahora, hay que dejar de vestir el vestido viejo de Adán, porque ese vestido se vuelve viejo y ya no funciona. ¿Sí está claro? Como leímos del ciego, esa capa ya huele a feo. Tenemos que vestirnos del nuevo porque el nuevo se renueva.
A pesar de que es nuevo, también se renueva. Miren Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No solo se mantiene nuevo, sino que se renueva. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, tener lo que Dios quiere que tengamos. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, por último, ¿cómo quiere Dios que hablen esos cristianos consagrados? También nos predicaba la hermana Valesta en esta semana sobre el hecho que cuando nos encontramos con otro cristiano, de pronto podemos ser carnales y le preguntamos, bueno, ¿está más gordo o está X o cuánto gana o qué trabaja, qué sé yo? Le preguntamos cosas materiales, ¿sí? Pero la palabra nos muestra cómo debemos hablar los cristianos consagrados. Miren Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo deben hablar los cristianos consagrados? Dice así la palabra del Señor. Efesios 5, 19. Efesios 5, 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, un hermano lleno de gozo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así se habla entre los cristianos. Dando siempre gracias por todo. No son quejosos. El cristiano puede estar pasando por la prueba más dura. ¿Cómo está, hermano? Amén. He sido bendecido, hermano. Amén. Aunque haya llorado de rodillas. ¿Y está claro, hermano? Sí, ese es el cristiano. Dando siempre gracias por todo. Adorado sea Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre del Señor Jesucristo. Un cristiano verdadero, cuando está hablando con otro, habla positivamente y da gracias a Dios, porque aunque esté en la prueba, sabe que ha recibido misericordia. Alabanzas al Señor, que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, en otras palabras, es una vida espiritual en el cristiano consagrado que debe manifestarse con palabras y con hechos. Adorado sea Dios. Ahora, entonces, mis amados hermanos, estamos clamando por la lluvia tardía, es decir, por el avivamiento. Conságrese, sáquele tiempo a Dios, adorados a Dios. Necesitamos hacer el gran esfuerzo para estar en la lista. Que ese día tremendo que puede ser, hermanos, lo que nos decía Vale esta semana, está el plan hasta el 30, ¿sí? O sea, eso tiene un nombre. La agenda mundial. Está sí, para el 2030. Tiene que estar esto bien podrido para el 2030. Y lo más tremendo es que el eslogan es el eslogan que muestra la palabra. Paz y seguridad para todos, ¿no? Ese es el eslogan que ha puesto el diablo. ¿Y qué dice la palabra? Cuando digan paz y seguridad, habrá destrucción repentina. Ahora, si ellos están para el 30, es casi seguro, no estamos diciendo que sea así, pero es casi seguro que nosotros nos vamos antes. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para consagrarnos? No sabemos. Este puede ser el último culto. No sabemos. Estamos a puertas al arrebatamiento. Pero hermanos queridos, lo importante no es si nos vamos, esperamos que nos vamos. Pero llevar las manos vacías es muy doloroso. ¿Sí? Movámonos para tener fruto. Movámonos para que en ese día
podamos decirle, Señor, aquí tienes lo que logré. 5 talentos me diste, aquí tienes 10. Y que Él pueda decir, bien, buen siervo. Ojalá que esté cerca de ese hermano, que el Señor le diga eso. Uy, él era de mi iglesia, ¿sí? Porque será muy real, hermanos, será muy real. Veremos los hermanos vestidos con vestiduras blancas hermosísimas. Y diremos, ay, mira, allá va el hermano tal. Eso será algo fuera de serie. El que lo logró, y el que no lo logró, nunca tendrá otra oportunidad. Entonces, mis amados hermanos, estamos clamando por la lluvia tardía, es decir, por el avivamiento. Los domingos, aunque sea, estamos de 9 a 9 y media clamando por el avivamiento. Si usted llega de 9 a 9 y media aquí los que estamos orando. Entonces, vengan desde las 9 y únase a nosotros, hermanos, clamando por el avivamiento. Si logramos el avivamiento, no habrá miembro de nuestra familia que no se ha convertido. Y no habrá miembro de nuestra familia que no caiga de rodillas buscando también a Dios. Y posiblemente arrodillamos esta nación. Adorado sea Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Permitámosle a Dios hacer en nosotros la obra, la gloriosa obra que Él planeó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Permitámosle, ¿sí? Porque, hermano, la obra de Él que Él planeó para usted y para mí es fuera de serie. Es estar lleno del Espíritu, es ser de su familia. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Es ser coherederos con Cristo. Algo fuera de serie. Oremos, Señor, te adoramos. Ayúdanos, Padre, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia. Ayúdanos, Señor bendito, para dejar toda carnalidad, toda frivolidad, Señor bendito, toda vanidad, Padre mío. Y ayúdanos para buscar esa gloriosa presencia tuya. Ayúdanos para ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Padre, en este día. Señor, queremos amarte, alabarte, glorificarte, Padre mío. Señor, confiamos en ti. Danos esa fe en ti. Haz que, Señor, podamos buscar ese rostro tuyo, tu presencia. Queremos el avivamiento, Señor. Queremos esa lluvia tardía, Padre celestial. Queremos ver los hermanos, Señor, llenos del Espíritu Santo y fuego. Queremos ver, Señor bendito, los hermanos con los dones espirituales en la iglesia. Sobre todo profetizando los hermanos conforme a tu palabra. Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Ayúdanos para ser consagrados, Señor, servirte y amarte, Padre mío. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el último coro.